Aquí estoy en 1 capítulo 13 y verso número 8 en adelante. Dice la escritura, hablando de Saúl, y él esperó 7 días conforme al plazo que Samuel había dicho, profeta Samuel. Pero Samuel no venía a Gilgal y el pueblo se le desertaba. O sea que Samuel se estaba tardando un poco. Entonces dijo Saúl, traedme holocausto y ofrenda de paz, y ofreció el holocausto. Y cuando él acababa de ofrecer el holocausto, he aquí Samuel que venía, y Saúl salió a recibirle para saludarle. Entonces Samuel dijo, ¿qué has hecho? Y Saúl respondió, porque vi que el pueblo se me desertaba y que tú no venías dentro del plazo señalado y que los filisteos estaban reunidos en Micmas. Me dije, ahora descenderán los filisteos contra mí a Gilgal y yo no he implorado el favor de Jehová. Me esforcé pues y ofrecí holocausto. Entonces Samuel dijo a Saúl, locamente has hecho. No guardaste el mandamiento de Jehová tu Dios que te había ordenado, pues ahora Jehová hubiera confirmado tu reino sobre Israel para siempre. Mas ahora tu reino no será duradero. Jehová se ha buscado un varón conforme a su corazón. Aquí encontramos otra situación, hermano, donde dice la escritura, más adelante, más atrás en la escritura, que Samuel y Saúl habían acordado encontrarse en Gilgal en 7 días. Pero hermanos, Samuel se tardó un poquito. Se tardó al igual que Moisés. Se había tardado en el monte. Entonces, Saúl se inmiscuyó en algo que no le correspondía, tal como lo hizo Aarón. Se puso de sacerdote él mismo. Y Saúl se inmiscuyó en el oficio del sacerdote y sacrificó holocausto. Y cuando terminó, entonces aparece Samuel y lo reprende por su locura. Hermanos, si tan solo los hombres pudieran aprender a obedecer a Dios y a tener paciencia hasta que Él envíe lo prometido en el tiempo correcto, aprenderían una gran lección. Aprenderíamos una gran lección si tan solo pudiéramos aprender a obedecer a Dios y tener paciencia. Que las tardanzas producen desesperación. Y si nos sentimos desesperados porque Jesucristo no viene, entonces debemos ponernos de rodillas en oración para rogarle que no se tarde más y que venga por nosotros. No podemos seguir el ejemplo de estos israelitas en el monte Sinaí, porque nótese allá en Sinaí que había un muchacho llamado Josué que no estaba dentro del pueblo. Él se había quedado entre la cumbre del monte y el pueblo. Josué no estaba mezclado con la gente de al pie de la montaña. Josué era uno que había sido escogido y que más adelante fue quien Dios escogió para que sucediera a Moisés y metiera al pueblo en la tierra prometida. Moisés es tipo de la simiente. Moisés es tipo de los escogidos. Perdón, Josué, estoy hablando de Josué. Josué es tipo de aquellos que se quedan con Dios, que ponen su mirada en Dios y no en el hombre de Dios. Josué
fue un hombre escogido por Dios, así como los que serán en el rapto serán escogidos por Dios y no por ellos mismos. Porque ahora todos tienen la sensación de que se van a ir en el rapto. Eso no es así, hermanos. No estamos en ese tiempo donde hay multitudes. Estamos en el tiempo donde muy pocos serán parte de ese evento. Pero aquí estaba Saúl, este hombre que el pueblo había puesto por rey, que el pueblo había desechado a Dios porque no querían que Dios los gobernara a través de sus profetas, sino que querían tener un rey como los demás pueblos. Hermanos, estamos en un tiempo donde tenemos que oír la palabra de Dios pura, sin mezclarse con nada. Y no debemos añorar los líderes que otras denominaciones tienen, que las denominaciones tienen y ser semejantes a ellas. No debemos rechazar la guía del Dios omnipotente a través de su palabra por la guía de hombres mortales con sus propias palabras y sus propias doctrinas. Esperó Saúl esos 7 días que habían pactado con Samuel. Samuel le había dicho que hiciera eso y que lo esperara, como debemos nosotros esperar a nuestro Señor, que lo esperara 7 días. Acuérdense de las 7 edades de la iglesia, que durante la 7ª edad el Señor regresa, y es la edad de la Odisea en la cual vivimos. Lo he predicado muchas veces y pareciese que algunos no comprendiéramos. Estamos en la edad de la Odisea, la última edad de la iglesia, donde viviríamos rodeados del vómito de Dios. Por cuanto fuiste tibio y no fuiste frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Donde las congregaciones llamadas cristianas han sido vomitadas por ser tibias, por mezclar la palabra con credos, por mezclar la palabra con sentimientos y sensaciones, por mezclar la palabra con ideas humanas, por mezclar sus vidas con las vidas mundanas y querer llamarse cristianos y al mismo tiempo vivir como hijos del diablo y seguir todo lo que el diablo les pone por delante. Y en el 7º día tenía que venir Samuel, como así en esta 7ª edad tiene que venir nuestro Señor Jesucristo a buscar a los que le esperan realmente, a los que no se adelantan, a los que no dejan que su paciencia se debilite. Hermano, esta tardanza aparente que tiene el Señor Jesucristo ha producido muchas blasfemias. He visto personas que se burlan de la venida de nuestro Señor Jesucristo y nos dicen que es una mentira por causa del tiempo que se ha tomado en venir. Estamos en el 2020, hermanos, aproximadamente 2020 años después de Cristo, y la promesa de su advenimiento y de la resurrección de los muertos y el rapto de los que quedan vivos todavía no acontece. Y eso ha hecho que la paciencia de muchos hermanos se debiliten. Hermanos, espera los 7 días y serás hecho rey y sacerdote para tu Dios. Como dice aquí, si él hubiera esperado los 7 días, si Saúl hubiera esperado un poquito más porque estaba en el 7º día, él hubiera sido confirmado y su reino sobre Israel para siempre. Pero el corazón de Saúl se fue tras la intención de su corazón. Cuando vio que la gente se le iba, que el pueblo se le desertaba y que los pocos que iban tras él iban temblando de miedo frente al enemigo, como muchos tiemblan ante la plaga que el enemigo ha regado en la tierra. Entonces se adelantó y usurpó el lugar de Samuel, que era el sacerdote de aquel entonces, porque recuerden que Samuel, además de profeta, era sacerdote, y comenzó a ofrecer sacrificios y holocaustos
a Dios. Hermanos, no podemos servir a Dios a nuestra manera, ni en nuestro tiempo, ni en la manera que nos enseñan los falsos profetas. Tenemos que servir a Dios conforme a su palabra y seguir el ejemplo de los que fueron antes de nosotros, cuyas historias fueron plasmadas en la Biblia para que nos acordásemos de ellos, cómo vivieron, cómo reaccionaron, cómo creyeron, alcanzaron promesas, taparon bocas de leones, anduvieron de acá para allá perdidos por los desiertos, de un lugar a otro, sin morada fija, anunciando que eran peregrinos sobre esta tierra y confesando que eran peregrinos y advenedizos, gente cuya patria está en los cielos. Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos. Esos son los pasos que deberíamos seguir para tener un corazón perfecto, un corazón perfecto para con Dios, para ser gente conforme al corazón de Dios, gente que siente como Dios, gente que piensa como Dios. ¿Crees tú que Jesucristo o sus apóstoles estarían navegando horas interminables en el internet buscando informaciones cristianas, buscando sermones y predicaciones en nuestros días? A mí realmente me duele tener que estar grabando estas cosas. Me gustaría estar frente a ustedes diciéndole estas mismas cosas. Y he tenido que ponerlas ahí adentro del internet para ver si alguna de estas personas que navegan pueden encontrar estos mensajes y dedicarse a leer la palabra de Dios y terminarla en Apocalipsis capítulo 22, donde dice la Escritura: el Espíritu y la esposa dicen ven. El Espíritu Santo en nuestros días no nos lleva a estar pensando en cosas terrenales. El Espíritu Santo nos lleva a una oración sencilla: ven Señor Jesús, ven Señor Jesús, ven Señor Jesús. Y la esposa, la novia: ven Señor Jesús, la novia de Cristo: ven Señor Jesús. Tenemos que esperar un poquito más, hermanos. Samuel le dijo que en 7 días estaría allí en Gilgal, pero no venía. Y el pueblo se iba y se le desertaba a Saúl. Se le iba a la gente. Como hay líderes que tienen miedo que la gente se les vaya de sus templos tras la palabra de Dios, que la gente se vaya de sus templos porque no encuentran vida ni seguridad en ellos. Porque hay algunos hermanos de todas estas congregaciones que saben que hay algo anda mal en esos lugares, pero no se atreven a retar a sus líderes. No se atreven a cuestionar las cosas que les predican. Tienen miedo, tienen temor de hacerlo porque los han amedrentado, usando las Escrituras como pretexto para someter las vidas de ellos a cualquier cosa que se les predica desde el púlpito. Porque estos líderes tienen miedo de que la gente los rete. Tienen miedo de que la gente se les vaya y pierdan dinero de las ofrendas y los diezmos y aparezcan asientos vacíos en sus escaparates que tienen por templos, que son más bien tumbas y mausoleos, llevando muchas almas al infierno, creyendo que van al cielo y creyendo en un Dios partido en 3 pedazos y toda clase de basura inventada por el diablo desde hace muchos años atrás. Cuando la iglesia comenzó a corromperse en las edades antiguas del pasado, especialmente en Pérgamo, cuando la supuesta iglesia se casó con el Estado,
Y ahora vemos que todas las denominaciones están registradas en el Estado y son personas jurídicas, son negocios, y por eso el Estado tiene potestad sobre ellas. Si alguien me mostrara con las Escrituras que la iglesia primitiva se denominó o se registró en el gobierno y se puso un nombre, sea cual sea, entonces yo seguiré esos pasos. Pero no hay manera de probar eso en la palabra. El pueblo de Dios está supuesto a ser guiado por Dios. Es una teocracia, es un pueblo que sigue los pasos del Espíritu Santo en la palabra. No es un pueblo que sigue a hombres que se hacen pasar por ministros y que usurpan el lugar de aquellos que Dios ha llamado o quiere llamar para que lleven al pueblo a la palabra, al conocimiento suyo. Porque todo hombre verdadero de Dios tiene como deber llevar a las personas al Dios omnipotente, a los pies de Jesucristo. Tienen el deber de poner la mirada del pueblo en Dios y no en ellos, ni en ningún otro profeta, esté muerto o esté vivo. Pero así como Saúl, en nuestras iglesias llamadas cristianas, se ha usurpado el lugar de un verdadero ministerio. Y entonces Saúl comenzó a ofrecer holocausto y ofrenda de paz y se adelantó porque eso era un oficio que le tocaba a Samuel. Y ofreció el holocausto y comenzó a excusarse como nos excusamos ahora en esta iglesia moderna. No, es que los tiempos han cambiado, no, es que... Y decimos toda clase de cosas y buscamos toda clase de excusas como las que buscó Saúl. Sí, hermanos, nosotros buscamos toda clase de excusas, como Saúl, para no leer la palabra de Dios, para no seguir los pasos que la palabra de Dios nos manda que sigamos, para no escudriñar las Escrituras. Y las excusas de Saúl de autosuficiencia, o fallos de otros, echándole la culpa a los otros, justificación de sí mismo y necesidad aparente, son los pretextos de muchos que se esfuerzan y se esfuerzan a sí mismos en la religión sin haber sido llamados divinamente, limpiados y preparados para el trabajo y el ministerio. Saúl había caído definitivamente, estaba frío en su relación con Dios, tibio en celo. Dice la Escritura en la carta de la edad de la Odisea: sé celoso y arrepiéntete porque yo castigo a los que amo. Hemos perdido el celo y estamos tibios, impacientes en espíritu, autosuficientes en mente, carnal en conductas y temerosos del futuro. No, que nos vamos a quedar sin comida, que hay que hacer esto y lo otro. Y nos hemos dedicado a servirle a Dios y a las riquezas al mismo tiempo, cuando el Señor Jesucristo dice: no podéis servir a dos señores, porque amarás a uno y menospreciarás al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Cuando más comodidades tenemos, menos necesidad tenemos de la palabra. Pero cuando más desesperación tenemos, cuando estamos en situaciones insostenibles, es cuando alzamos nuestros ojos al cielo. No te extrañes que tu vida llegue al borde de una desesperación absoluta y que no tengas otro remedio que quitar la mirada de las cosas temporales y comiences a mirar al cielo buscando socorro de allá. Muchas excusas de Saúl. Se creía suficiente para hacer la obra que Samuel tenía que hacer. Estaba echándole la culpa a la gente que se le iba como pretexto para hacer su propia voluntad. Se estaba justificando a sí mismo
porque según él lo hacía para Dios y necesitaba orar. Tenía que buscar el auxilio de Dios. Así como lo dice la Escritura, me esforcé pues y ofrecí holocausto a Dios. Hermano, ¿sabías que hay oraciones y sacrificios que tú haces que no le agradan a Dios? Hay oraciones que nosotros hacemos por horas que no son agradables delante de Dios porque no coinciden con las oraciones y el espíritu de oración que había en los hijos de Dios manifestados en la palabra. Tenemos que vernos en la Biblia como en un espejo. Para eso se nos cuentan las historias de los santos del Antiguo Testamento. No para que las veamos como fábulas, sino como el ejemplo a seguir de hombres que caminaron con Dios. Y por esto, hermanos, Samuel fue desechado. No guardó esos 7 días completos. En el 7º día no pudo esperar, sino que se apartó a hacer lo que le daba la gana. Hermano, no hagas lo que te haga la gana en este tiempo. Haz la voluntad de Dios y ora a tu Padre Celestial. Hágase tu voluntad así como en el cielo, aquí también en la tierra, aquí también en mi vida, aquí también en mi familia, aquí también en mi corazón. Oh, hermano, locamente has hecho, dijo Samuel a Saúl, no guardaste el mandamiento de Jehová tu Dios que él te había ordenado. No pudo esperar en ese 7º día que llegara el representante de la palabra, porque la palabra de Dios viene a los profetas. La palabra revelada de Dios viene a los profetas. No hay muchos profetas. No había muchos profetas. La palabra revelada viene a ellos. Y el Espíritu de Dios viene sobre ellos para respaldar esa palabra. Él tenía que esperar al Espíritu de Dios en Samuel. Tenía que esperar un poquito más. Esperemos un poquito más. No nos separemos del camino que hemos empezado a seguir en busca de la venida del Señor. Tengamos paciencia y no nos debilitemos. Estamos en el 7º día de la iglesia, en la 7ª era, en la 7ª edad, en la 7ª generación de la iglesia que comenzó en Pentecostés. Lo que allá comenzó para muchos, acá terminará en pocos. Somos pocos los que estamos vivos, que nos aferramos solo a Jesús, solo a la fe y solo a la palabra. Somos pocos los que vamos a creer la palabra completa, sin cortapisas, sin añadirle ni quitarle. Somos pocos los que estaremos listos. Quiera Dios que halle yo gracia delante de Él para estar entre esos pocos. Quiera Dios que tú también halles gracia delante de los ojos de Dios para estar entre esos pocos. Le dice Samuel a Saúl, tu reino no será duradero. Jehová se ha buscado un varón conforme a su corazón. Esos son la gente que Dios busca. Gente conforme al corazón de Dios. Gente que viven, sienten como Jesucristo, cuyos corazones palpitan de misericordia, de justicia, cuyos corazones se derriten por la palabra de Dios viviente, cuyos corazones anhelan la potencia de su venida, los poderes del siglo venidero, cuyos corazones están en espera del gran reino del Dios Todopoderoso, cuando sea establecido en Jerusalén el trono de David y se siente nuestro Señor Jesucristo a gobernar con justicia y equidad toda la tierra. Estas son promesas de la palabra
que debemos nosotros buscar y perseverar. Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y las demás cosas vendrán por añadidura. Lo demás te será añadido. Hermano, enfócate en buscar ese reino. Pídele a Dios que forme tu corazón cual alfarero para que sea conforme al de Él. Ármate de paciencia y ármate de desespero. Pocas personas conocen la desesperación cuando uno se siente contra la espada y la pared. Hermanos, vivimos en un tiempo donde deberíamos estar desesperados por esa venida de nuestro Señor Jesucristo. Deberíamos estar desesperados por eso. Nuestro tiempo debería ser dedicado a eso. No te estoy diciendo que renuncies a tu empleo si lo tienes, pero deberías estar donde sea que estés, sea trabajando o no, en espera del día en que dos estarán en una cama, el uno será tomado y el otro será dejado. Del día en que dos estarán en un campo, el uno será tomado y el otro será dejado. Ese día se aproxima y allá te quiero llevar, hermano. Y para eso vamos a ir al capítulo 25 del Evangelio según San Mateo para ver más tardanzas. Más tardanzas. Y dice así las Escrituras, Mateo 25:1. Entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes. Oiga esto, que yo no quiero, hermano, que nadie se ofenda con las palabras que digo. No estoy diciendo que todas las personas en las denominaciones están endemoniadas y son perversas. Yo no estoy diciendo eso. Hay gente buena metida allí, siguiendo a estos falsos líderes, sin saber que son falsos. Y por no leer las Escrituras, que son la inspiración del Espíritu Santo, no tienen aceite adicional. Dice que es semejante a 10 vírgenes. No dice a 5 vírgenes y 5 rameras. 10 vírgenes que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo. 5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas. Oigan esto. Las insensatas, tomando sus lámparas, no tomaron consigo aceite. Ellas tenían sus lámparas. Tenían aceite dentro de las lámparas, pero no tomaron aceite adicional al que ya tenían. Y esto habla de la revelación de las cosas que nosotros debemos tener en este tiempo del fin. Y dice, mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas juntamente con sus lámparas. Tenían el aceite de sus lámparas más aceite en sus vasijas. Adicional. Provisión. El aceite adicional. La revelación del Espíritu Santo para los últimos días. Porque siempre, si analizas bien, se ha estado predicando el mismo evangelio, las mismas cosas, las mismas cosas, las mismas cosas. Y nunca vamos allá de lo básico. Nunca vamos y entramos en los misterios del Dios viviente. Y por eso es que la iglesia ha fallado y no tiene respuestas para los ateos. No tienen respuestas para los que preguntan. Porque sus vidas cristianas consisten en ir a un edificio de iglesia con una Biblia en la mano, a leer el pasaje que predica el pastor, a ofrendar y a cantar, a veces a bailar como gitanos, a tocar instrumentos de toda clase, a hacer bulla, a regocijarse,
a jugar a la iglesia, como dice la palabra en el Nuevo Testamento, hablando de Éxodo capítulo 32 que leímos, y el pueblo se levantó a comer y a beber y se levantó a jugar. Hermanos, esas son vírgenes insensatas. Y dice la Biblia en el verso 5, y tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. Tardándose el esposo. Aquí hubo una tardanza en esta parábola. Aparece otra vez la palabra tardanza. Como Samuel se tardó un poquito para llegar donde Saúl. Como Moisés se tardó 40 días para regresar a donde estaban los israelitas. Tardándose el esposo, quien es nuestro Señor, dice que cabecearon todas y se durmieron. Esto habla del tiempo del fin, del reino de los cielos, cómo sería en el tiempo del fin. Dice, es semejante a esto que estamos hablando, que a causa de la tardanza del esposo, todas habían cabeceado y se habían dormido. ¿Por qué dice la Biblia que se había tardado el esposo? Porque en las bodas orientales, recuerde que la Biblia es un libro oriental y nosotros somos occidentales aquí. Hemos sido formados por los norteamericanos y no por la palabra ni las costumbres antiguas. Porque las bodas orientales se hacían al atardecer. Al comenzar la noche, al salir la estrella del la estrella del norte, se realizaban las bodas en aquellos tiempos. Y ellos esperaban, estas vírgenes esperaban que saliera esa estrella. Ellas esperaban al esposo, listas, todas con sus lámparas encendidas, solo que algunas tenían un poco más que otras, tenían algo más y las separaba porque pensaban, ¿y qué tal si el esposo no viene a tiempo? ¿Y qué tal si el esposo no viene cuando sale la estrella del norte? Hermano, ahora te voy a leer una escritura al respecto. Tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. Tengo que aceptarlo. Yo estuve en esa misma situación, dormido. El reino de los cielos sería semejante a esto en el tiempo del fin. Que se iba a percibir una tardanza en el regreso del Señor y las iglesias se iban a dormir. Mira cómo estamos dormidos, cómo estamos lejos de la palabra de Dios. Y a la medianoche, la hora más oscura, se oyó un clamor, un aviso, una trompeta, la voz de alguien que habla, no se sabe de quién, pero se oyó un clamor de alguien despierto. Aquí viene el esposo, salid a recibirle. Y este clamor las despertó. Que Dios tenga misericordia y te despierte del sueño en que vives. Y te despierte de manera que estés preparado. Porque te digo, hermano, en el nombre de Jesucristo, aquí viene el esposo. Sal a recibirle. Sal de tu denominación. Sal de tu sistema religioso. Sal de tus ideas religiosas y de tus conceptos religiosos extrabíblicos. Sal de tus herejías y de tus falsas doctrinas, porque he aquí viene el esposo. Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas. Estaban encendidas las lámparas todavía. Y las insensatas dijeron a las prudentes, dadnos de vuestro aceite porque nuestras lámparas se apagan. Estaban a punto de apagarse esas lámparas. Mas las prudentes respondieron diciendo, para que no nos falte a nosotras y a vosotras, id más bien a los que venden y comprad para vosotras mismas. Y mientras ellas iban a comprar, vino el esposo. Mientras las insensatas fueron a comprar,
lo que les hacía falta, a buscar la revelación del Espíritu Santo para el tiempo del fin. Ya era demasiado tarde, porque vino el esposo y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas y se cerró la puerta. Esto es un mensaje completo, no voy a predicar sobre todo eso. Pero dice el verso 13, velad pues porque no sabéis ni la hora, ni el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Esa es la enseñanza principal. Velad pues porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Pero se oirá un clamor como lo estás escuchando hoy, allí en tu teléfono o en tu computadora o en tus audífonos. He aquí, viene el esposo no se tarda, el esposo está a las puertas. Abre tus ojos, sal de en medio de todo este sistema babilónico, salte de todas estas enseñanzas locas del internet. Salte de todas estas cosas, regresa a la palabra, de la palabra a las rodillas, de las rodillas a la palabra, sal a tu trabajo, medita en la palabra, sal y regresa a tu casa y medita en la palabra, apaga o vende ese televisor y medita en la palabra, ponte de rodillas, prepárate y sal del sistema mundial del diablo, sal de este sistema computacional de Satanás, y ríndete a los pies del Señor en desesperación, pidiéndole que venga. Es mi deber enseñarles a todos ustedes lo que nadie ha enseñado por décadas y aún por siglos. Hay muchas cosas en la Sagrada Escritura que tenemos que aprender, y el Señor en su gracia me las ha podido hacer ver en su palabra. Cada uno tiene su trabajo en este mundo, y mi trabajo toda la vida ha sido buscar al Dios de la Biblia. Y Él se ha manifestado de diversas maneras y me ha hecho pasar por situaciones muy duras para poder llegar a esta posición en la cual te puedo enseñar cosas que te van a abrir el entendimiento. Ese aceite adicional, esa porción del Espíritu adicional, de la revelación del Espíritu en la palabra, para que puedas ser como las vírgenes prudentes y tener lo que te hace falta para seguir alumbrando en el tiempo en que el reino de los cielos se acerca. Te voy a leer otra escritura y te la voy a referir, que está en Segunda de Pedro, capítulo 2, verso 9. Y dice la Biblia de la siguiente manera. 2, verso 9. Creo que aquí me equivoqué. Voy a leerlo aquí. Creo que es... Voy a buscarlo aquí en la escritura. Si lo busco aquí rapidito. Si me disculpan, hermanos, la escritura que les busco está en el capítulo 3 de Segunda de Pedro. Segunda de Pedro, capítulo 3, versículo número 3. Y oiga con mucha atención esta escritura y compárela con todo lo que se les he predicado. Sabiendo primero esto, que en los postreros días, o sea, en estos días, vendrán burladores, andando según sus propias concupiscencias y diciendo, ¿dónde está la promesa de su advenimiento? Porque desde el día en que los padres durmieron, todas las cosas permanecen así como desde el principio de la creación. No ha cambiado nada. Yo no veo ningún reino, no vemos a ningún Jesucristo reinando. ¿Dónde está esa promesa? Todas las cosas siguen igual desde la creación. Pero Pedro dice en el verso 5, estos ignoran voluntariamente que en el tiempo antiguo fueron hechos por la palabra de Dios los cielos y la tierra,
y también la tierra. Voy a leer, estos ignoran voluntariamente que en el tiempo antiguo fueron hechos por la palabra de Dios los cielos y también la tierra, que proviene del agua y por el agua subsiste, por lo cual el mundo de entonces pereció anegado en agua. El mundo de aquel entonces, esa es una palabra que más adelante tendré que enseñarles si es posible y Dios me lo permite. Estamos hablando de el mundo preadámico. Pero los cielos y la tierra que existen ahora, o sea, los que vinieron después, los que aparecen allí, los que podemos ver ahora, están reservados por la misma palabra, guardados para el fuego en el día del juicio de la perdición de los hombres impíos. Mas, oh amados, no ignoréis esto. Oiga esto, que para con el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día. Dios es eterno. Dios no es una criatura de tiempo como lo somos nosotros. Dios nunca nació ni nunca perecerá. Dios es eterno y siempre existió. Siempre existió desde la eternidad, desde el pasado sin fecha. No existe tiempo para Dios. No es una criatura, no es un ser sujeto al tiempo como a nosotros. Para Él no existen las tardanzas. Eso existe solo para nosotros, que tenemos noción del tiempo. Mas, oh amados, os digo, no ignoréis esto, que para con el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza. Ese es el problema. Hoy en nuestros días muchos tienen la promesa de su advenimiento por tardanza. Y por eso nos hemos volcado a vivir en este mundo como si el Señor fuese a demorar muchos años más del tiempo al cual nosotros estamos sujetos. Dice que Él no retarda su promesa. Moisés nunca llegó tarde, hermano. Samuel tampoco llegó tarde. Él dijo que llegaría en el 7º día. Solo le faltaban unos minutos, quizá unos segundos, para Saúl esperar un poquito más, y hubiera sido confirmado su reino para siempre. Hermano, escucha la voz del Espíritu Santo. Tienes que creer lo que está escrito en la palabra. Él no llega tarde y no retarda su promesa como algunos la tienen por tardanza. Aquel hombre que dice que dentro de 100 años vendrá el Señor, sino que es paciente para con nosotros. Oiga esto, con nosotros, los escogidos, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Hermano, así dice la Escritura. Después en el verso 10 habla del día del Señor y explica muchas cosas más. Para cuando venga el cielo nuevo y la tierra nueva que se predica en Isaías y en Apocalipsis. Y ahí sigue Pedro hablando, pero el punto aquí es que iban a haber burladores. Iban a aparecer en estos tiempos burladores que iban a cuestionar, ¿verdad? ¿Dónde está la promesa de su advenimiento? ¿Ven? Eso es lo que está pasando. La gente ha dejado de creer en eso y de desearlo. Los primeros apóstoles andaban orando y deseando que esto sucediera y sentían que sucedería en sus tiempos. Pero eso se escribió de esa manera para que nosotros en la 7ª edad, en el 7º día histórico de la iglesia, estuviésemos preparados
para poder recibir aquel cuerpo glorificado que nos ha sido prometido. La comunión del cuerpo de Cristo, del cuerpo resucitado. Escucha la voz de Dios, hermano. Él vendrá a la hora que nadie espera y sin advertencia. Yo no te puedo predecir cuándo va a venir el Señor. Pero sí el Señor nos dio señales para que le prestáramos atención. Y esas señales se han cumplido. No quiero hablar mucho acerca del anticristo, ni tampoco acerca de la apostasía, porque ya en este mensaje te he hablado de cómo la apostasía se ha manifestado ya en todas las congregaciones, en todas. Así que yo solo les puedo decir una cosa más. Les voy a leer una escritura en el Evangelio según San Mateo, capítulo 24, verso 48. Es parte de una parábola que mejor te la voy a leer desde el verso 45. Mateo 24, 45 dice el Señor hablando de estas cosas. Más arriba, vuelvo y lo repito, el versículo 44 mejor, más arriba vamos allí para tener el contexto. Por tanto, también vosotros estad preparados. ¿Es esto lo que estamos tratando de hacer? ¿Es este el propósito de todos estos mensajes? Que te prepares. Estad preparados porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. ¿Quién es pues el siervo fiel y prudente al cual puso su Señor sobre su casa para que les dé el alimento a tiempo? Estamos en tiempos donde tenemos que recibir un alimento fresco, que algunos, los seguidores de William Branham, dicen que el alimento fresco es el mensaje que ellos predican, que pereció en 1965, que contenía mucha herejía y falsas profecías y falsas predicciones y que nunca se cumplieron. El alimento de este tiempo debe consistir de las cosas que necesitamos para lograr estar preparados y tener la fe de rapto, lo cual es un evento sumamente sobrenatural. No se trata de una campaña evangelística. Se trata de que el Señor vendrá desde los cielos, esa dimensión celestial, y atravesará la dimensión a venir a buscar a los que están vivos, que hayan quedado, los poquitos que hayan quedado de aquella iglesia gloriosa que comenzó con gloria al principio, y llevárselos a las moradas celestiales para que se celebren la boda del Cordero. Bienaventurado aquel siervo al cual cuando su Señor venga le haya haciendo así, o sea, dándoles el alimento a tiempo. Hermano, voy a seguir grabando. Es posible que no haya muchas predicaciones como esta que te estoy predicando, porque siento la necesidad de enseñar. Yo no soy un buen maestro, pero hago lo que puedo. Les enseñé sobre los extraterrestres, comprobado con la palabra. Les hablé de que no son monstruos y que no son seres de otros planetas, sino que son todos los ángeles vigilantes que vienen del cielo. Les demostré eso en 4 mensajes que duraron todos entre 6 y 7 horas, para que ustedes estén preparados y sepan lo que está ocurriendo alrededor del mundo en estos días de pandemia y que se está manifestando en el cielo, y que yo mismo pude ser testigo por muchos días junto con mi esposa. Que estén preparados. Hay mucho más que enseñar para este tiempo, para que sigas dándote cuenta de las señales del tiempo del fin y de que la trompeta está a punto de sonar. Serán enseñanzas muy duras y que muchos no querrán oír
porque no querrán renunciar a sus credos enseñados por hombres e inventados por denominaciones antiguas que querían esparcir su doctrina alrededor del mundo y no la palabra de Dios. Bienaventurado aquel siervo al cual cuando su Señor venga le haya haciendo así. De cierto os digo que sobre todos sus bienes le pondrá. Porque si aquel siervo malo dijere en su corazón, mire lo que sucede aquí, lo mismo que pasó con Saúl, lo mismo que pasó con Aarón. Porque si aquel siervo malo dijere en su corazón, mi Señor tarda en venir, y comenzare a golpear a sus consiervos, y aún a comer y a beber con sus borrachos, vendrá el Señor de aquel siervo en el día que éste no espera, a la hora que éste no sabe, y lo castigará duramente y pondrá su parte con los hipócritas. Allí será el lloro y el crujir de dientes, a la gran tribulación, hermanos. Entonces, este mal siervo, ¿qué diría en su corazón? ¿Qué es lo que pasaría? Lo mismo que dijo Pedro. Tendrían la promesa del Señor por tardanza. Mi Señor tarda en venir. Comenzaré a golpear a mis consiervos. Esa es una cosa que hacen mucho en las denominaciones. Se golpean entre ellos. Los supuestos ministros se andan criticando los unos a los otros. Yo me imagino que ya me han criticado a mí muchas veces. Algunos que me hayan escuchado. Y yo no estoy aquí para criticar a nadie, sino para demostrarte la realidad de lo que nuestros ojos están viendo en este siglo y compararlo con la santa palabra de Dios y darnos cuenta dónde estamos parados. Yo no he venido a criticarte ni a señalarte, sino a declararte los dichos del Dios viviente escritos en las sagradas páginas de la Biblia y darte el alimento que necesitas para encontrar las respuestas a todas tus preguntas. Necesitas respuestas acerca del milenio. Dime quién te ha enseñado acerca de lo que sucederá durante esos 1000 años. Nadie lo enseña, por eso nadie lo desea. La gente prefiere tener una casa bonita aquí en este tiempo que esperar un poco más y estar en el milenio allá, en ese milenio que se acerca, donde por 1000 años la tierra gozará de justicia y los desiertos florecerán. Hoy habrá muchas cosas gloriosas y la tierra será llena del conocimiento de Jehová, así como las aguas cubren la mar. Oh hermano, necesitas saber acerca de la raza maldita, porque hoy en día estamos viendo que esa raza se está levantando para humillar a muchas personas. La gente no lo puede ver porque eso nadie lo predica. Eso no trae dinero, eso no trae diezmo, eso no trae ofrendas, eso no trae cantidad de gentes detrás de las personas. Eso solamente atrae a los escogidos, a los hijos de Dios que tienen oídos para oír y ojos para ver. Aquellos a quienes Dios le dice: el que tiene oídos para oír, oiga lo que el Espíritu le dice a las iglesias. Pero estos siervos malos que piensan que el Señor se está tardando o que se va a tardar mucho más tiempo y no lo están esperando, comienzan a golpear a sus consiervos, comienzan a golpear a los hermanos en sus propias iglesias. Los pastores sin escrúpulos que comienzan desde el púlpito a acusar y a golpear a los hermanos que no se les someten como ellos quieren. A los hermanos que cuando se declara una venduta de frijoles o una venduta de empanadas o una venta de tortillas para remozar el templo, no van a esos lugares y prefieren quedarse en su casa. Y comienzan a golpear a los hermanos que no se sujetan a sus falsas doctrinas y los retan con las escrituras, que hacen mucha falta que lo hagan. Comienzan a golpearlos desde el púlpito, a sacarle sus cosas privadas, declararlas en los púlpitos, golpear a sus consiervos. Y aún muchos de ellos se apartan
y comienzan y entran a comer y a beber con los borrachos. Y piensan en comer y beber solamente, en tener una vida social muy bonita, visitar hermosos restaurantes, andar de turistas por el mundo, actividad que casualmente causó toda esta pandemia, el turismo, la viajadera, el disfrutar de esta vida, el disfrutar y pasear a través de estos artefactos hechos por el diablo que nos llevan de un país a otro, y disfrutar de esta vida ignorando que hay una vida mejor, que hay un reino mejor que el reino de Satanás, que el Edén genuino, el Edén de los primeros capítulos de Génesis, será restaurado en el milenio y la tierra será un paraíso hermoso y habrá justicia en todas partes. Voy a tener que enseñarte todas esas cosas. Algunas no te van a gustar y son muy duras para ti. Pero si tú recibes con mansedumbre la palabra, con un corazón contrito y humillado, el Espíritu Santo que la inspiró te la va a revelar y entenderás. Y como dijo el profeta Daniel, los entendidos entenderán. Los entendidos entenderán. Oh hermano, yo oro a Dios que tú seas un entendido, que estas palabras no caigan por tierra y que no tengas la promesa de nuestro Dios como tardanza, sino que Él ha sido paciente para con nosotros, ha sido paciente para conmigo. De haber venido el Señor hace unos 4 o 5 años, yo me hubiera quedado en esta gran tribulación. Quién sabe, hubiera perdido mi cabeza, hubiera perdido mis libertades o mi vida por no sujetarme al anticristo. Me hubiese quedado en este mundo, pero no ha sido así. Él ha sido paciente contigo. Te ha pasado por alto tus errores y tus pecados. Te ha pasado por alto tus abominaciones. Te ha pasado por alto tu liviandad. Te ha pasado por alto tu ignorancia y tu pereza de leer las Escrituras. Todo te lo está pasando por alto, pero llegará un día, el día señalado, en que Él va a regresar. Y solamente los que estén preparados entrarán en la boda del Cordero. Hermano, honestamente, ya he predicado mucho acerca de esto del rapto de la iglesia. Tenemos que pasar a otro tema. Yo te voy a dejar estas palabras hasta aquí para que las medites, las escuches y pongas atención y tomes acción al respecto. Que no sean palabras que entran por un oído y salen por otro. Acuérdate de Moisés. Se tardó un poquito e hicieron un becerro. Lo adoraron. Un hombre tomó el lugar de un líder en el tiempo que no le correspondía y ofreció sacrificios a un becerro de oro, a un ídolo material que reemplazó al Dios invisible, en algo visible que reemplazó al Dios invisible. Eso está sucediendo. Recuerda también lo que hablamos de cómo este rey inconstante, Saúl, no pudo esperar que llegara Samuel para que ofreciese los sacrificios conforme a la palabra que había sido dada por Dios a través del Espíritu Santo, sino que se apresuró a hacer las cosas a su manera. No hagas las cosas a tu manera, hermano. La Escritura dice que no debemos predicar diversidad de doctrinas ni creer diversidad de cosas. El Señor Jesucristo oraba pidiendo que nosotros, ustedes y yo, fuéramos una sola cosa, dice la versión antigua de la Biblia del Reina Valera. Que seamos una sola cosa.
como Él y el Padre eran una sola cosa, no dos dioses, un solo Dios, una sola cosa. Así decía Dios, así decía el Señor Jesucristo orando en el capítulo 17 de Juan. Tratemos de prepararnos y tener nuestra firme ancla en las palabras de la Biblia. Para terminar, hermano amado y precioso, hermana amada y preciosa, te leo en Hebreos capítulo 10, versículo 35. No perdáis pues vuestra confianza, que tiene grande galardón. No perdáis pues, vuestra confianza. No pierdan su esperanza. Recuerden, nosotros los humanos somos criaturas de tiempo. Percibimos las tardanzas. Percibimos cuando el bus demora en llegar. Percibimos cuando la lluvia se tarda en llegar y comienzan las sequías. Percibimos los tiempos, las tardanzas. No podemos sujetar al tiempo a un Dios eterno. Recuérdalo, para Él un día es como 1000 años y 1000 años como un día. Y estamos quizás fracciones de segundos de la venida del Señor. Quedémonos quietos esperando en este séptimo día de la iglesia, en esta séptima edad de la iglesia. Enoc caminó con Dios y él era el séptimo desde Adán y desapareció porque se lo llevó Dios y no fue hallado. Y fue traspuesto para no ver muerte, y antes de ser traspuesto tuvo testimonio de haber agradado a Dios. No te olvides de eso. No perdáis pues vuestra confianza, que tiene grande galardón. Pon tu mirada en el galardón que viene de arriba, no en el galardón que viene en tu cheque de la quincena, porque os es necesaria la paciencia para que, habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. Porque aún un poquito, oiga esa palabra, hermano, aún un poquito, hermano. Faltaba un poquito para que regresara Moisés del monte. Faltaba un poquito para que Samuel llegara a donde Saúl. Porque aún un poquito, y el que ha de venir vendrá y no tardará. Para el Señor no existen las tardanzas. Dios nunca llega tarde, mas el justo vivirá por fe, y si retrocediere, no agradará a mi alma. Pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. Aún un poquito, y el que ha de venir vendrá. Pídeselo, hermano. Deja las otras cosas materiales a un lado. Él se encargará de que no te haga falta nada mientras Él viene dentro de un poquito. Pero pídeselo por amor de Dios. Ven, Señor Jesús. Ven, Señor Jesús. Como dice Apocalipsis en el capítulo 24, en el capítulo 22. Discúlpenme, por favor. Verso número 20, el que da testimonio de estas cosas dice: ciertamente vengo en breve. Vengo rápido. Amén. Dice la Escritura. Sí, ven, Señor Jesús. Aún un poquito, y el que ha de venir vendrá, y no tardará. Dios no llega tarde.
Los médicos llegarán tarde. La gente llegará tarde a su trabajo. Siempre llegarán tarde muchas veces. Los niños llegarán tarde a sus escuelas a veces. La emergencia llegará tarde. Existe la tardanza donde existe el tiempo, pero donde no hay tiempo y hay eternidad, no hay tardanza. He aquí un poquito y el que ha de venir vendrá y no tardará. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Amén.